de beta, de esos autitos de PETA, se pueden acordar. Eso entra siempre y hace confundir, bueno. Entonces, ¿por qué? Porque la subunidad alfa comparte con la FSH, la LH y la gonadotrofina coriónica humana. Y esto puede entrar en el examen. Entonces, una vez que se liberan las hormonas tiroideas, y también tiene que haber un receptor, que ese es el receptor de TSH, que aquí pueden ver que está al lado del importador sodio-yodo. Entonces, ¿qué va a pasar? El hipotálamo va a secretar TRH, va a estimular a la hipófisis para que se produzca TSH. TSH se va a unir al receptor de la célula folicular, va a activar el AMP cíclico y estimula la captación de yodo. Y de esta manera se produce la liberación de hormonas tiroideas. Bueno, aquí ya podemos ver lo que es la retroalimentación positiva y la retroalimentación negativa. Esto es importante, eso es lo más importante que entiendan para poder entender por qué en una patología está la TSH elevada, en otra está baja. Entonces, la TRH resulta ser el primer factor estimulante de la TSH, pero es importante que las hormonas tiroideas han sido siempre consideradas como el más importante regulador de la secreción a través de su feedback negativo. ¿Qué quiere decir? Si esta se encuentra bajita, o sea, si hay pocas hormonas tiroideas, ¿qué va a hacer? En la hipófisis va a hacer que aumente la TSH. ¿Para qué? Para querer compensar, es como si fuera su jefa, bueno. Cuando se encuentran, cuando digamos en un hipertiroidismo hay mucha hormona tiroidea, ¿qué es lo que pasa? Le- Tanto a la hipófisis como al hipotálamo para decir, ya tengo mucha hormona tiroidea, entonces, ¿qué es lo que pasa? Baja la TSH. Bueno, este feedback negativo es altamente dependiente de la presencia del receptor de T3 que se unen a promotores de TRH. En presencia de T3, el receptor de hormonas tiroideas se denomina un feedback negativo, mientras que su ausencia libera. En pocas palabras, es de acuerdo a cómo estén las hormonas tiroideas. Si es que las hormonas tiroideas están en la glándula tiroides, se está produciendo poquito, como por decir un hipotiroidismo, entonces esto hace que se estimule los dos, libere TRH, TSH. Bueno, si es que están muy altas, pues inhibe, ¿no? Para que ya no se produzca el estímulo, que lo vamos a explicar igual en las otras imágenes. Entonces, es importante también saber cómo funciona la función tiroidea y el embarazo, porque es bien importante, las mujeres embarazadas, siempre a toda paciente embarazada debería pedirse un perfil tiroideo, debido a que las hormonas tiroideas también van a aportar al feto y esto va a hacer de que el niño tenga un buen desarrollo, especialmente de... Entonces, la hormona gonadotropina coriónica humana, especialmente del primer trimestre, va a estimular débilmente el receptor de TSH. Entonces, a veces pasa que puede bajar un poquito la TSH en el primer trimestre. Y cuando hay el estímulo de los estrógenos, hace que haya la globulina transportadora de tiroides, y esto puede ser que eleva la T4. Alteraciones en el sistema inmunitario que acompañan al embarazo pueden causar o exacerbación o alivio en un paciente que tiene enfermedad tiroidea. También en esta etapa aumenta el metabolismo de la hormona tiroidea por la placenta y aumenta la excreción urinaria de yodo. Es por eso que en el embarazo las dosis de yodo son 250 gramos, 100 microgramos más de lo que es en un adulto normal. Entonces, la T3 se produce en menores cantidades, pero es la más potente. Aquí podemos ver las diferencias entre la T4 y la T3. Podemos ver que la potencia metabólica pues es 2 o 3 veces más de la T3. Miren, aquí 0,3 y 1. Y lo más importante son estas dos cosas, la actividad y la vida media del suero. La T4 tiene una vida de 7 días, mientras que la T3 es más baja, 7,2. Y la fracción procedente, recuerden la imagen que les hemos mostrado hace un momentito, la T4 un 100% va a proceder de la tiroides, pero solo un 20, la T3 solo un 20% de la tiroides y lo demás viene de la conversión de T4 a T3. Bueno, ¿cómo se transportan estas hormonas tiroideas? Se van a transportar unidas principalmente casi un 90% a la globulina fijadora de tiroxina, que es la TBG. Y en otra pequeña cantidad puede transportarse por la transtirretina, la albúmina y la prealbúmina. Aquí podemos ver las diferentes formas en las cuales se transporta las hormonas tiroides. Aquí dice de 70%, puede estar hasta un 90%, bueno, 70%, a la albúmina 20% y a la transtirretina un 10%. Entonces ya digamos ya que es lo más difícil, pero una vez que lo entendemos ya se vuelve más fácil.
Entonces, ¿cuáles son las pruebas diagnósticas, las cuales nos sirve para identificar que hay una patología tiroidea? Pues bien importante la exploración física. Bueno, la palpación de la glándula tiroides. Es importante también las pruebas de función tiroidea. La ecografía es una herramienta que no se debe realizar a todos los pacientes. Si en caso de que palpamos una masa, sí podemos realizar la ecografía. Y en caso de que tengamos un nódulo sospechoso, si cumple criterios para biopsia, realizar una biopsia mediante aspiración con aguja fina. Cuando nosotros tenemos enfrente a un paciente, siempre preguntar antecedentes. Antecedentes de patología tiroidea en la familia, antecedentes de que haya sufrido tanto hiper o hipotiroidismo durante el embarazo. Es importante la palpación del paciente. Y ya la palpación se debe realizar no solo a un paciente que acuda a endocrinología, sino a todo paciente en consulta se debe realizar la palpación. Y se le realiza la palpación por atrás, trague saliva. A veces cuando solo realizamos la palpación y no le pedimos al paciente que trague saliva, pues no podemos sentir la glándula tiroides. Pero cuando le pedimos que trague, ahí puede notarse un bulto. Yo les invito a ustedes a que también se autoexploren. Pueden ponerse frente al espejo, descubran su cuello. En las mujeres nada de cabellito al lado, con una camiseta de cuello abierto. Y ustedes frente al espejo, tomen un vasito de agua y véanse el espejo. Y si ven alguna masita, pues tienen un problema de la tiroides, que muchas veces los pacientes no identifican, pueden tener 10 años un bocio y cuando se resfrían, se tocan las amígdalas y ahí se identifican. O hay pacientes que al ponerse un collar o al ponerse una crema, recién identifican y piensan que les ha salido un día antes. No, eso ya puede ser de 10 años antes. Es bien importante la exploración de cuello. ¿Por qué? Porque dentro de lo más importante es que podemos identificar acá un nódulo y este puede ser cáncer, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de realizar la palpación. ¿Qué debemos pedir? TSH, T4 libre. T4 libre, por lo general para tamiz, solo TSH al principio. Luego podemos pedir T4 libre total y T3 libre y total. Bueno, aquí solo está bien resumido, pero vamos a explicar por qué. Bueno, para que no se olviden, pero la TSH va a estar disminuida en hipertiroidismo y va a estar aumentada en hipotiroidismo. La T4 libre es una reserva de la hormona biológicamente disponible, o sea, esta es la disponible, es por eso que medimos la libre. Y la T3 libre puede estar asociada en enfermedades crónicas, como ser en el enfermo tiroideo, son los pacientes que están en terapia intensiva. La ecografía de tiroides nos ayuda cuando palpamos una masa. ¿Y qué vamos a ver en la ecografía de tiroides? Vamos a ver en forma de mariposa, como hemos dicho, una ala derecha, el istmo, la parte central y el lóbulo izquierdo. Tiene que ser homogénea, regular, pues si presenta una imagen hiperecogénica o hipocogénica, eso nos está indicando un nódulo. Y si nos demuestra la ecografía, nos está demostrando un bocio. Otras pruebas adicionales que pedimos en consulta son los anticuerpos anti-TPO. No se pida todo, ojo, ya. Cuando sospechen una patología tiroidea, no pidan todo. O sea, a veces es hacerle un gasto insulso al paciente. Y ahorita vamos a ver cómo vamos a ir pidiendo los laboratorios. Pero, ¿cuáles pruebas adicionales nos ayudarían en ciertos casos? Los anticuerpos anti-TPO, anticuerpos antirreceptor de TSH, tiroglobulina, anticuerpos antitiroglobulina, principalmente en pacientes con cáncer de tiroides, que son factores de inflamación. Generalmente solo pedimos gammagrafía a los pacientes con hipertiroidismo y presencia de un nódulo, para ver si este nódulo es caliente o frío. La tomografía pedimos en pacientes que tienen un bocio multinodular, pero ya está creciendo hacia tórax, bueno, que tienen un bocio intratorácico, cuando sospechamos de invasión hacia tórax. El centellograma tiroideo, ¿qué nos ayuda? Nos ayuda a ver la posición, el tamaño, la forma, la uniformidad y la intensidad. Bueno, esta imagen, aquí es un bocio difuso. Esto debemos interpretar en relación a la morfología, o sea, tenemos que relacionar con la sintomatología del paciente, con la palpación y con la ecografía. ¿Para qué pacientes nos sirve? En hipertiroidismo. Entonces, cuando nosotros encontramos en laboratorio así que la T3 está baja, la TSH alta, la T3, o sea, todo así no sabemos qué pasa, entonces nos preguntamos, ¿no? Este paciente está pasando por una alteración de la función tiroidea, entonces es importante que podamos distinguir, ¿no? Entre los estados, si es una hipo o hipersecreción hormonal. Entonces, vayámonos a la patología que es la más frecuente, que la vemos en consulta, que es el hipotiroidismo.
A ver, acá están conectados más o menos 263. Me imagino que acá deben tener por lo menos unos 10 mínimo, 10 hipotiroidismo. Entonces, es un cuadro resultante de la deficiencia de los efectos de las hormonas tiroideas sobre los tejidos del organismo. Entonces, bueno, esta pregunta le estoy haciendo adelante igual, pero es para ver si saben cómo se diagnostica el hipotiroidismo. A ver, pueden responder en el chat. Pongamos A, B, C, D, E. Bueno, o pueden escribir también. B, hipotiroidismo primario. D, primario, ¿ya? Siempre que es una ayuda que les voy a dar, subclínico, cuando es subclínico, bueno, no, más adelante, mejor les voy a dar la respuesta si les doy ahorita. Ah, muy bien, muy bien. Algunos adelante me habían dicho otro disease. Está bien, bueno, entonces aquí vamos a repasar un poquito. Está bien. Miren, o sea, hipotiroidismo quiere decir que en la glándula tiroides hay poca hormona tiroidea. Bueno, ¿cómo medimos esta? Mediante la T4, ¿no? Tiroidea, imagínense aquí la tiroides y aquí la hipófisis. Como hay poca hormona tiroidea aquí, esto va a mandar un feedback diciéndole está baja. Entonces, ¿qué va a hacer la TSH? Va a aumentar, bueno, y aquí ya vamos a ver en la imagen. No se olviden esto, igual esas generalmente pueden entrar en el examen y confundirse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el hipotiroidismo primario, ¿qué es primario? Que el daño está a nivel de la glándula tiroides. Central es un daño en la hipófisis, ¿bueno? Entonces, ¿qué pasa en el hipotiroidismo primario? Ya sea por una tiroiditis autoinmune, en la cual hay anticuerpos que están afectando a la tiroides y no se están produciendo hormonas tiroideas, bajan estas. Entonces, manda un feedback hacia la hipófisis y ¿qué pasa? Le dice, pues aumenta la producción de TSH. Es como que la TSH fuera la jefa y le dice, trabaja más. Acuérdense de eso, bueno, que esa es la jefa y estos, digamos, son los soldaditos y aquí es el responsable. Entonces, cuando esta está bajita, ¿qué pasa? Le dice al cuerpo, aumenta la TSH. ¿Qué pasa en un hipotiroidismo subclínico? ¿Qué es un subclínico? Cuando escuchen subclínico van a ver que esta T4 está normal y está elevada. ¿Qué es subclínico? ¿Qué pasa? Es un subclínico que aquí ha bajado un poquito, pero el mismo cuerpo ha aumentado la TSH y lo ha normalizado. Bueno, eso es un subclínico. Pueden ver en un paciente TSH aumentada y T4 libre normal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el mismo cuerpo ha compensado, pero es un primario cuando a pesar de que ha tratado de compensar con aumentos de TSH, no lo ha logrado, entonces esta sigue baja. ¿Y cuál es un hipotiroidismo central? Cuando hay problema aquí de la tiroides. En la T4 generalmente se encuentra baja, pero la TSH no va a estar elevada, porque hay un fallo aquí a nivel de la hipófisis. No es un problema a nivel de la tiroides, es un problema en la hipófisis. Entonces la TSH generalmente está baja o puede estar inapropiadamente normal para una T4 libre baja. Entonces, pregunta, uno de los siguientes ítems se relaciona con la clasificación de la etiología del hipotiroidismo central. Igual, A, B, C, D, E. A ver. Hipotiroidismo central. Muy bien. Excelente, ¿no? Claro, porque en la hipófisis se produce el TSH. Exacto. Muy bien. Bueno, dentro del hipotiroidismo primario puede haber una tiroiditis crónica autoinmune, que la principal es la tiroiditis de Hashimoto. El déficit de yodo. En países con baja ingesta de yodo, la principal causa va a ser el déficit de yodo. En países que hay suficiente yodo, la principal causa va a ser la tiroiditis de Hashimoto. Bueno. Drogas también es antitiroideos, e incluso hay pacientes que están recibiendo tratamiento para el hiper y ya están recibiendo mucha dosis y pueden ir hacia al lado contrario, hacia un hipertiroidismo. Dentro de los medicamentos, el más frecuente es la miodorona, el litio, eso es lo más frecuente que podemos ver en consulta. Enfermedades infiltrativas como ser la sarcoidosis, hemocromatosis, bueno, que estábamos se me ha ido, esos son de hipotiroidismo central. Enfermedades infiltrativas, perdón, en hipotiroidismo primario es en la tiroides. Bueno, todo lo que afecta a la tiroides. Tiroiditis de Riedel, sarcoidosis, hemocromatosis, amiloidosis. Hipotiroidismo congénito, disgenesias tiroideas, agenesia que no tenga la glándula, que no haya habido una buena migración.
o una tiroiditis ectópica, que puede ser frecuente la tiroiditis sublingual, o hipoplasia, que sea muy chiquitita, o que haya una dishormonogénesis, efectos de transporte de yodo en la organificación y en la síntesis de tiroglobulina. Y los transitorios, porque en algún momento cursan con hipotiroidismo, puede ser la tiroiditis subaguda, silente o la tiroiditis postparto. Y ya en hipotiroidismo central, generalmente hay pacientes que tienen un adenoma de hipófisis, un craniofaringioma o metástasis cerebrales que pueden llegar a tener un hipocentral. Entonces, igual en cualquier paciente que tenga alteración a nivel de la hipófisis o hipotálamo, es importante también pedir un perfil tiroideo. También puede ser secundaria a cirugía, a radioterapia, menos frecuente, pero también sucede que puede ser una paciente con accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico, infiltrativas como ser sarcoidosis, hemocromatosis. Puede ocasionar también la hipofisitis linfocitaria, que nosotros lo vemos en endocrinología, y congénito, ¿no? Que tenga pequeña la glándula hipofisiaria, que son menos frecuentes. Bueno, aquí ya está con la respuesta. Espera, ¿cuál de las siguientes condiciones es la principal causa de hipotiroidismo a nivel mundial? A nivel mundial depende mucho de la región, bueno, como les decía, puede ser insuficiencia de yodo, de acuerdo a la región, pero si, digamos, hay un país que es suficiente de yodo, no va a ser el déficit de yodo, ya sería la tiroides de Hashimoto. Bueno, entonces aquí veamos para explicar un poquito de lo que es el hipotiroidismo subclínico. Primero es el hipotiroidismo subclínico. No todos los pacientes de hipotiroidismo subclínico van a progresar a un hipotiroidismo clínico. En algunos casos sí, especialmente cuando hay un hipotiroidismo subclínico y el paciente tiene anticuerpos anti-TPO elevados. Cuando un paciente ya tiene un hipotiroidismo primario y no recibe el medicamento por años, sí puede progresar a un coma mixedematoso y eso es peligroso, requiere manejo en terapia intensiva. Entonces, ¿cómo encontramos los laboratorios y cómo lo dividimos? El hipotiroidismo subclínico se divide en 1A y en 1B. ¿Cuál es el valor normal de TSH? De 0,4 a 4,5. Bueno, y otros lo dicen hasta 4,4. Entonces, el subclínico va a ser cuando está en el límite superior de 4,5 a 10, la TSH. Y en el subclínico hemos dicho que la T3 y la T4 están normales, bueno, porque el mismo cuerpo ha compensado, ha hecho un aumento de la TSH para normalizar. También existe el hipotiroidismo subclínico grado 2, en el cual la TSH está más de 10 y la T4 y la T3 está normal. Estaba fijándome en una pregunta en nuestro banco de preguntas, en la cual decía en el hipotiroidismo primario la TSH tiene que estar más de 10. No, que no les confunda, o sea, si es estar en la respuesta, está bien, pero si nosotros somos más quisquillosos y ya vemos las clínicas, pues más de 10 hipotiroidismo primario, pero sí en la mayoría de las veces. Bueno, ¿cuándo es un hipotiroidismo clínico? Puede ser este grado 2 o grado 3. Siempre la TSH va a estar elevada. Y en el clínico grado 1 la T4 va a estar baja, pero la T3 va a estar normal. Y en el grado 2 la TSH está elevada y tanto la T3 y la T4 están bajitas. Con fines de examen, si les preguntan más de TSH de si es un hipo subclínico o un primario, pues pueden poner primario porque no les estaría dando el nivel de T4. Pero si en el examen les dan el nivel de TSH más de 10, pero una T4 normal, sí sería un hipo subclínico. Bueno, el aumento de la TSH puede ser por diferentes motivos. Puede ser la edad. O sea, yo puedo encontrar en un paciente de 80 años una TSH de 4,6 y no realmente tiene que ser un hiposubclínico. La etnia, la variedad analítica, depende qué método de hormonas estoy usando. Pues hay laboratorios antiguos que también cuando pidan un laboratorio vean a qué laboratorio van a enviar, tienen que hacerle luminiscencia. Ya no se está usando el método de Lise en hormonas porque se ha visto que había muchos falsos positivos y falsos negativos. Entonces, si ustedes ven un perfil tiroideo alterado con ELISA, pues repítanle en quimioluminiscencia. Y si le van a pedir, pues siempre recomiéndele al paciente que lo hagan por quimioluminiscencia. La fase de recuperación de un enfermo tiroideo enfermo son los pacientes cuando entran a terapia intensiva por un estrés que sufre el cuerpo, puede estar elevada a la T3, entonces puede ser una recuperación que esté sufriendo de esto y aumente levemente la TSH. La obesidad también está muy relacionada con TSH, la insuficiencia renal no tratada y también ciertos pacientes que están con medicamentos como la tropinona, resistencia a hormonas tiroideas, que ya es muy raro ver estas enfermedades, pero sí lo vemos en consulta. Entonces, es importante los rangos por edad. De 60 a 69 años se puede considerar hasta 4,7 normal, el límite superior.
En jóvenes menor de 4,5, bueno, para que no se olvide. De 70 a 79 años ya hasta 5,6, 80 años 6,3. Entonces, si yo encuentro un paciente con una TSH de 6 y una T4 libre normal en un paciente de 80 años, no le voy a iniciar tratamiento, a no ser que este paciente tenga patología cardíaca y tenga ciertos criterios para iniciar el tratamiento. Entonces, ¿qué son los anticuerpos antitiroideos? El anticuerpo anti-TPO es un marcador para ver si el paciente tiene una enfermedad tiroidea autoinmune. Si ya tengo un paciente con TSH elevada y T4 libre baja, le tengo que pedir anticuerpos anti-TPO. Si están positivos, voy a confirmar que es una tiroides de Hashimoto. ¿Qué refleja esto? La positividad. Reflejan una severidad de la infiltración linfocítica que se produce en la glándula tiroides. También nos permite evaluar riesgo de enfermedad tiroidea autoinmune en pacientes con otras patologías autoinmunes. Hay pacientes que tienen vitiligo y otras enfermedades autoinmunes y aparte de vitiligo, tienen también hipotiroidismo o insuficiencia ovárica prematura, menopausia precoz. También es importante porque es un predictor del riesgo de desarrollo de hipotiroidismo clínico. Si un paciente, es- los dos con hipotiroidismo subclínico, pero uno tiene anticuerpos positivos, pues el que tenga positivo es más riesgo de que progrese a un hipotiroidismo primario. Pero no es útil para monitorear. O sea, una vez que le pidan sus anticuerpos anti-TPO para el paciente, solo una vez, bueno, no le pidan cada vez porque no nos va a ayudar y estresa al paciente porque llega a veces pacientes a consulta, doctora, tenía unos anticuerpos anti-TPO de 200 y ahora tengo 300 y súper estresado el paciente. No, solo una vez que es positivo, pues ya no le pedimos control. En ciertas enfermedades, como en el embarazo, alto riesgo de aborto, sí le podemos pedir, pero en general la población no. Los anticuerpos antitiroglobulina, su prevalencia es menor en tiroiditis. O sea, si hay una tiroides de Hashimoto, lo más probable es que tenga anticuerpos anti-TPO elevados, pero sí puede haber también presencia de anticuerpos antitiroglobulina. La positividad aislada puede verse en algunos casos de enfermedad tiroidea autoinmune con anticuerpos anti-TPO negativos. O sea, puede ser que el paciente tenga estos negativos, pero estos positivos. Pero es muy, muy baja la probabilidad. Generalmente se ve en fases iniciales de enfermedad tiroidea autoinmune. Y relevante para el hipotiroidismo, donde tenemos información relevante de los anticuerpos antitiroglobulina en pacientes con seguimiento para cáncer de tiroides. Entonces, aquí ya está más facilito. ¿Qué hacemos? Generalmente en consulta, si un paciente estamos con sospecha o está embarazada o para tamiz, le pedimos solo TSH. Bueno, si la TSH está normal, es un eutiroidismo. Hemos dicho que la TSH puede estar normal en el hipocentral, pues, pero solo es en el 1%. Ahora, si el paciente ya tiene, por ejemplo, adenoma de hipófisis, craniofaringioma, una enfermedad, una hemocromatosis, algo así, ya le podemos pedir TSH T4 libre, pero en los demás casos solo TSH. Si la TSH está mayor a 4,5, no es muy alta. Bueno, no es muy alto el valor. Entonces podemos repetir la TSH en 4 o 12 semanas, pero ¿qué más le voy a pedir? Le voy a pedir también T4 total y T4 libre. Y es que sea un hipotiroidismo subclínico. Pero si está ya más elevado, por ejemplo, tiene una TSH de más de 10, ya le piden todo el perfil. No, no van a esperar, ¿no? Si es que se encuentra entre 4,5 a 10, nos esperamos. Bueno, entonces, ¿a quiénes debemos tratar? A todos los pacientes con hipotiroidismo clínico. Si la T4 libre está bajita, todos les tratamos. Y si es un subclínico, debemos evaluar la situación en particular. Entonces, aquí ahí está este algoritmo que nos ayuda a ver qué hacemos cuando tenemos un perfil tiroideo alterado. Si es un grado 1, hemos dicho que la TSH se encontraba entre 4,5 a 9,9. Bueno. Si es menos de 65 años el paciente y esta TSH es menos de 7, no debemos tratar a los pacientes asintomáticos. Podemos considerar tratar pacientes con infertilidad, embarazo, bocio, con anticuerpos anti-TPO positivos o que hay una ecografía sugestiva de una TNE, en pacientes con hipotiroidismo postquirúrgico, postyodo o autoinmunidad extratiroidea. Si el paciente tiene menos de 65 años y esa TSH está más de 7, considerar tratar en las mismas condiciones previas, pero también hay que ver si el paciente tiene alto riesgo cardiovascular. Si tiene alto riesgo cardiovascular, vale la pena tratar porque disminuye la mortalidad coronaria y el stroke. Si el paciente tiene este valor y es más de 65 años, por lo general no lo tratamos, hacemos seguimiento en 3 meses.
Si es un grado 2 y la TSH está más de 10, si es menos de 65 años, lo vamos a tratar. Bueno, eso sí, en consulta, si ven una TSH más de 10 y la T4 libre normal, ya tratamos, si el paciente es joven. Si tiene más de 65 años, lo vamos a dividir en dos categorías de edad. Lo vamos a dividir de 65 a 79 años. Aquí podemos considerar el tratamiento si es que el paciente tiene síntomas manifiestos y alto riesgo cardiovascular. Pero si tiene el paciente más de 80 años, pues me puedo esperar y ver el control, ¿no? Hay que tener más cuidados mayores. ¿Y cuál es la dosis? En hipotirismo clínico, una dosis de 1,6 a 1,8 microgramos kilogramo día, y en hipotirismo subclínico de 1,1 a 1,2. Siempre vamos a ser más bajitos en subclínico. En pacientes jóvenes, iniciar la dosis plena, y en pacientes embarazadas igual. Pero en pacientes adultos mayores, más de 65 años, con comorbilidades cardíacas, vamos a comenzar dosis bien bajitas. Podemos empezar con 12,5 a 25 microgramos día y vamos a ir aumentando gradualmente la dosis. ¿Cuáles son los objetivos de TSH? Si es menor de 60 años y no tiene patología cardiovascular, de 1,2 hasta 5. Si el paciente es de 60 a 70 años, mi objetivo de TSH va a ser entre 3 a 4. Y si es de 70 años, ya no voy a tener un objetivo menos de 4,4, pues ya el paciente puede estar con una TSH de 4 a 6. El monitoreo, ¿cuándo se debe hacer? Una vez que iniciamos tratamiento, se hace a las 6 a 8 semanas. Y es importante decir al paciente el día que vaya al laboratorio a hacerse el control, no levotiroxina, porque si el paciente toma la levotiroxina y le toman el laboratorio, me puede salir discordante el laboratorio. Entonces, se le dice al paciente, va al laboratorio sin tomarse la tableta en ayuno, y al salir del laboratorio la toma. Bueno, entonces, para hacer ajuste de dosis en 6 a 8 semanas. Una vez que hemos logrado el eutiroidismo, el perfil tiroideo está normal, puede ser el próximo control entre los 4 a 6 meses. Yo por lo general, por la práctica, si el primer control está bien, luego a los 3 meses, porque a veces pasa que bajan o suben de peso y a los 3 meses ya se encuentra descontrolada. Una vez que a los 3 meses está controlada, recién me voy a los 4 a 6 meses. Pero esto nos dice de acuerdo a la literatura, pero en la práctica a veces vemos que se descontrolan los pacientes. Y una vez que está controlada el paciente, ya dos controles buenos en 6 meses, pues ya puede ser el control anual o bianual. Pero por lo general, pues yo nunca les cito 2 veces al año, generalmente anual. Y control siempre ante modificaciones de la dosis. O sea, eso es bien importante. Si el paciente sube 10 kilos o va una, una gran ganancia de peso, gran pérdida de peso, pues sí se debe hacer ajuste de dosis. O que esté con alguna enfermedad. Si está tomando calcio, al paciente hay que decirle que tiene que hacer un espacio de 4 horas entre el calcio y la levotiroxina. Y siempre la levotiroxina tiene que tomarse en ayuno, con agua, y tiene que esperar 30 a 60 minutos para desayunar. Entonces, la principal etiología, déficit de yodo, ya hemos dicho en países con deficiencia de yodo, y la segunda causa, la tiroides de Hashimoto. Bueno, y el hipotiroidismo congénito. Esto se hace también neonatal porque es frecuente. Uno de cada 4,000 recién nacidos pueden tener hipotiroidismo congénito, pero en el hospital de niño vemos más. Entonces, dentro de las causas primarias de hipotiroidismo congénito son la disginesia tiroidea, el bocio dishormonogénico, mutaciones, o que sea administrado yodo durante el embarazo. Una paciente que está en edad fértil, si es que va a recibir yodo por hipertiroidismo, tenemos que explicarle que no puede embarazarse un año. Bueno, si el paciente va a recibir yodo, tiene que irse sí o sí con un método anticonceptivo. Ya deficiencias en hipotálamo hipófisis puede ser frecuente en neonatos, ya sea en déficit aislado de TRH, de TSH. Entonces, la causa más frecuente en un 85% es la disginesia tiroidea. Y también puede haber efectos en la síntesis de hormonas. En la clínica pueden tener esos pacientes, pueden ir acompañados de hernia umbilical, aparte del hipotiroidismo, pueden tener macroglosia, se siente un llanto ronco, la piel seca, una fase tosca, y es el principal riesgo de retraso neurológico irreversible. Bueno, esto hay que tener muy en cuenta. El diagnóstico se hace pesquisa neonatal, sí, a todos los niños que nacen se les hace tamiz neonatal. Y el tratamiento debe ser lo más antes posible, ideal, iniciar antes de los 14 días. Acá podemos ver que el paciente tenía una hipoplasia de un nódulo, y aquí podemos ver que había una tiroides sublingual, ¿no? Porque no ha progresado hasta la glándula tiroides.
El tratamiento, cuando se confirma, pues la dosis es bajita en niños, de 10 a 15 microgramos, kilo peso día, y se ajusta por una vigilancia estrecha de las concentraciones de TSH. Entonces ahí es más bajita la dosis. El hipotiroidismo autoinmunitario, que es esta la artritis de Hashimoto. Dentro de la no sintomatología, vamos a ver uno que se divide por el enlentecimiento generalizado de los procesos metabólicos. Si el paciente está descontrolado, va a tener fatiga, debilidad, intolerancia al frío, puede tener aumento leve, ¿ya? Esto es bien importante, es lo que les decía en la anterior clase, un aumento leve de peso. Máximo 3 kilos debe ser hipotiroidismo, pero no 30 kilos, 20 kilos, 10 kilos, no. El paciente puede presentar constipación, disnea, bradicardia, lentitud de los movimientos y del habla, trastornos cognitivos o hiporreflexia. Y otros síntomas que se deben a la acumulación de glicosaminoglucanos en el espacio intersticial de varios tejidos puede ser sequedad de piel y cabello, edemas generalizados, que por este edema es el aumento de peso, macroglosia, esos pacientes refieren mucho calambres, parestesias, dolor muscular. Acá podemos ver todos los síntomas que podemos tener en un paciente con hipotiroidismo: cansancio, disminución de la memoria, depresión, caída de cabello, intolerancia al frío, disfagia, bradicardia. Esos pacientes, las mujeres, pues asociadas de infertilidad. Miren, dentro de los síntomas, esta tabla es muy importante porque se ha visto que por ejemplo, desde un 100% de pacientes, solo el 7,1 presentaba voz gruesa. Voz ronca, solo un 5,2, o sea, es muy bajito. Si ustedes ven de 100 pacientes, pues muy bajito. Edema palpebral solo un 4%, constipación un 3,6%, frialdad 3,5%, pérdida de memoria 2,6%. Y eso es lo más importante. No hay signos o síntomas patognomónicos para diagnosticar hipotiroidismo. Bueno, eso es bien importante que lo sepa. Muchos pacientes vienen a consulta con la esperanza, la verdad que es la realidad, vienen con la esperanza de que sea un hipotiroidismo. Entonces dicen, doctora, he visto visto en internet que yo tengo todo lo que dicen para hipotiroidismo. Siento mucho frío, se me cae mi cabello, tengo constipación, me olvido las cosas, pero mire, no hay ninguno patognomónico. Entonces sí es importante el laboratorio, a no ser que sea un paciente con un, un hipotiroidismo muy severo, realmente ahí sí viene casi con todos los síntomas. La tiroides de Hashimoto es más frecuente en mujeres, más frecuente a la edad de 60 años. Esto se produce por una infiltración linfocítica marcada de la glándula de tiroides con formación de centros germinales, hay atrofia de los folículos tiroideos y fibrosis, es por eso que no se producen hormonas tiroideas, empieza a bajar la producción. Generalmente estos pacientes en las primeras etapas pueden venir con bocio y luego en etapas más avanzadas ya el paciente puede venir con una atrofia tiroidea debido a esta fibrosis, con una glándula bien pequeñita. En la ecografía vemos como una tiroiditis de Hashimoto, vemos un patrón pseudonodular como escala de grises. Generalmente aquí está la TSH más de 10 y puede venir con síntomas clínicos acompañado de otras enfermedades autoinmunes. Bueno, acá ya hemos mostrado los síntomas, tanto síntomas como signos, que no son patognomónicos. Y aquí está esta tablita que lo vemos en Harrison, que es lo mismo que hemos explicado. ¿Qué hacemos? Aquí está un poquito, esta es la antigua edición, no sé si la nueva edición ha cambiado, pero pues se contradice un poquito con lo que os he explicado. Si la TSH está elevada, debemos ver la T4 libre. Si está normal, tenemos que ver, es un hipotiroidismo leve, ¿no? Pero sería un hipo subclínico, ¿no? Si los anticuerpos están positivos o es sintomático, tratamiento con T4. Pues esto de sintomático, miren, está descrito en la literatura que si el paciente descartamos otras enfermedades y tiene muchos síntomas, podríamos hacer una prueba terapéutica. Bueno, si es generalmente cuando los pacientes tienen anticuerpos positivos. ¿Qué quiere decir una prueba terapéutica? Pues le damos tratamiento con levotiroxina, vemos 1 a 3 meses cómo mejora el paciente. Vía franca, podemos continuar el tratamiento. Generalmente en los anticuerpos negativos, una vigilancia, nada más. Si es que la T4 libre está baja, pues a todos tratamiento. Bueno, porque esto ya es un hipotiroidismo primario. Si es que los anticuerpos están positivos, tratamiento con levotiroxina. Si están negativos, pues puede ser otra causa de hipotiroidismo, pero igual es tratamiento. Si es que está la TSH normal, hay que preguntarnos si puede ser un hipocentral, no es que vamos a descartar completamente, ¿no? Si no tiene ninguna enfermedad hipoficiaria, nada, ningún antecedente de patología en cerebro, entonces no se realizan pruebas adicionales. Pero sí tiene, lo que les explicaba hace un momento, si el paciente sí tiene una enfermedad
de craniofaringioma, tumor de hipófisis, en sí se debe cuantificar la T4 libre. Si está bajita esta, se debe descartar efectos farmacológicos o síndrome de tiroideo enfermo. Y si está normal, entonces no se requieren pruebas adicionales, porque pues el efecto, el daño es a nivel de la TSH, ¿no? A nivel del hipo. Entonces, las dosis ya les hemos explicado. Lo más importante, tomar en ayuno. Eso sí o sí, todo paciente que se vaya con levotiroxina tiene que irse con este mensaje y escrito en la receta. El medicamento lo va a tomar en ayuno, lo va a tomar con agua y va a esperar 30 a 60 minutos para desayunar. Si es que el paciente está tomando calcio más, tiene que esperar 4 horas. Entonces, los objetivos, tenemos que ver si la TSH está en metas. ¿Por qué es importante los controles a las 6 semanas, a los 3 meses? ¿Por qué? Porque si yo no logro meta, o sea, si es que le estoy dando mucha dosis de levotiroxina, la TSH va a estar suprimida, pero es por mucha dosis. Entonces, si la TSH está suprimida, más riesgo de osteoporosis. Bueno, si no logro mi meta y la TSH está alta, le estoy dando poca dosis, el paciente puede seguir con síntomas de hipotiroidismo. Pero hay que tener especial cuidado con pacientes con cardiopatía y ancianos. Ahí lo vamos a iniciar paso a paso. Primero 12,5, 25 y vamos a ir de manera progresiva aumentando la dosis. En subclínico, generalmente está indicado en 3 grupos. Paciente con patología cardíaca, insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular o deseos de embarazo. Bueno, y si tiene síntomas de hipotiroidismo, ya hemos dicho, ¿no? Podemos hacer una prueba terapéutica. Y en hiposubclínico, generalmente dosis base bajita de 25 a 50 microgramos día. Si el paciente tiene hiposubclínico con anticuerpos positivos y ha tenido antecedentes de aborto, ya vamos a iniciar el medicamento, incluso con TSHs de 4,4, porque en estos pacientes la meta va a ser una TSH de 2,5, que es una población especial. Una complicación que es muy baja la frecuencia, pero sí lo vemos en hospitales e incluso a veces nos llegan a consulta súper malos pacientes, es el coma mixedematoso. Esa es una enfermedad en la cual el paciente, ya sea por un hipotiroidismo, no ha tomado dosis por mucho tiempo, no ha tomado la hormona tiroidea, o sea, un paciente que le han sacado la tiroides, le han hecho una tiroidectomía y no ha tomado la dosis. Esa es una forma muy grave de hipotiroidismo. ¿Qué puede ser un factor precipitante? Fármacos, se ha sido sometido a sedantes o anestesia, el frío, un trauma, un accidente cerebrovascular. Entonces, en estos pacientes hay disminución de la conciencia, pueden presentarse con convulsiones, hipotermia, bradicardia, hipoventilación, hiponatremia. Esto tal vez puede ser pregunta de examen, las 3 Hs, bueno, hiponatremia, hipoventilación, hipotermia. Bueno, todo está bajo, la conciencia está baja, hay bradicardia. Entonces, es muy raro ver en el hospital, pero sí. Y esto nos lleva a un aumento de la mortalidad, un 20 a 40%. Estos pacientes directamente entran a terapia intensiva. Y en estos pacientes se debe recomendar la levotiroxina endovenosa, pero no lo tenemos acá, entonces nosotros damos por zona nasogástrica. Y también se debe dar hidrocortisona y tratar los factores desencadenantes. Ahora vámonos a lo que es el hipertiroidismo. El hipertiroidismo es lo contrario. Bueno, la principal causa de hipertiroidismo es la enfermedad de Graves. Bueno, la enfermedad de Graves tiene un componente hipertiroideo, que está la glándula tiroides produciendo mucha hormona tiroidea, componente autoinmune. Estos pacientes se presentan con bocio, con oftalmopatía, eso es lo que se conoce como orbitopatía de Graves. Puede haber dermopatía tiroidea y puede haber también en estos pacientes acropaquia. Dentro de los dos, el más frecuente es el hipo, pero también podemos ver en consulta lo que es el hipertiroidismo. Este cuadro clínico se caracteriza por un exceso de hormonas tiroideas circulantes como consecuencia de que hay una hipersecreción de hormonas tiroideas. O sea, hay dos términos: hipertiroidismo, mucha secreción de hormona tiroidea. Tirotoxicosis es cuando los tejidos están expuestos a grandes cantidades de hormonas tiroideas. No puede ser necesariamente como consecuencia de la hiperfunción tiroidea. Por ejemplo, puede ser sobre tratamiento de levotiroxina. ¿Verdad? O sea, si a un paciente le estoy dando mucha dosis de levotiroxina, puede estar con síntomas de tirotoxicosis, que no siempre se puede deber a un exceso de hormonas tiroideas. Puede ser también el exceso de hormonas tiroideas, pero dado de manera externa. Es importante diferenciar estos dos términos. Y dentro de las causas, la principal causa, hipertiroidismo primario. Lo primario, la principal causa, enfermedad de Graves. También puede ser un paciente con bocio multinodular tóxico, o sea que estos nódulos son tóxicos, están produciendo mucha hormona tiroidea, ya sea multinodular, o sea, varios nódulos tóxicos, o solo un adenoma tóxico.
Es baja la posibilidad, pero sí existe pacientes con metástasis de cáncer de tiroides funcional, una mutación a nivel del receptor de TSH, mutación a nivel de la GS, que eso se pasa en el síndrome de McCune-Albrigh, estruma ovárico, muy baja la posibilidad, y también en fármacos exceso de yodo, bueno, donde se ve el fenómeno de yodo base doble. Y tirotoxicosis sin hipertiroidismo, ¿qué quiere decir? O sea, el paciente está con muchos síntomas de hormona tiroidea, pero no tiene patología tiroidea. Puede ser una tiroiditis aguda, tiroiditis asintomática. Y otras causas también puede ser, lo más frecuente que vemos es el consumo de amiodarona. O la tirotoxicosis facticia, o sea, que está consumiendo en exceso hormona tiroidea. Y el hipertiroidismo secundario, que es mucho menos frecuente, por un adenoma H, el síndrome de resistencia a hormonas tiroideas, los tumores secretores de gonadotropina coriónica, porque hemos dicho que comparten la subunidad, y la tirotoxicosis gravídica, que también es baja la frecuencia, pero puede existir. Entonces, en la enfermedad de Graves, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que el paciente tiene una uritopatía de Graves, un adenoma, puede ser un adenoma tóxico o puede ser un bócido multinodular tóxico. O solo este nodulito esté produciendo mucha hormona tiroidea, o sea, en realidad toda la glándula tiroides. Bueno, acá podemos ver qué es lo que pasa en la enfermedad de Graves. Como hay un crecimiento y hiperproducción de hormonas tiroideas, va a haber un bozo difuso, va a haber oftalmopatía infiltrativa y a nivel de los pies va a haber un mixedema pretibial o dermopatía infiltrativa. A nivel de piel, ¿qué es lo que vemos? Piel caliente, la piel suave, hay disminución de la capa de queratina. Ustedes le agarran la mano al paciente y está sudorosa, caliente. Estos pacientes tienen preferencia por el frío, ¿no? ¿Qué está haciendo el frío? Puede haber hiperpigmentación debido al metabolismo acelerado del cortisol, que es la CTH. Pueden estar asociadas con otras enfermedades como ser vitiligo, pueden acompañados de alopecia, el cabello es débil, fino, caída y existe prurito. En algunos pacientes vienen por un prurito generalizado. En el aparato respiratorio vamos a encontrar menor capacidad para el ejercicio, o sea, tanto por miopatía, pero también porque esos pacientes tienen taquicardia, tienen palpitaciones. Pueden presentar disnea por aumento del consumo de oxígeno y de la producción de dióxido de carbono, debilidad en los músculos respiratorios. A nivel sistema cardiovascular, hay un pulso saltón. Generalmente cuando es una enfermedad de Graves, es una taquicardia. Si es que este paciente está mucho tiempo descontrolado, esa taquicardia puede ir a una fibrilación auricular. Generalmente se presenta en ancianos, pero también vemos en pacientes jóvenes. A nivel gastrointestinal, debido a que todas las hormonas tiroideas están haciendo un metabolismo acelerado, o sea, hipertiroidismo es mucha hormona tiroidea. Entonces, todas mis funciones están hiperaceleradas, ¿no? De peso y tienen más apetito, o sea, su consumo calórico aumenta. Son los pacientes que te dicen, doctora, yo como y no, o sea, en vez de aumentar de peso, estoy bajando de peso, pero no sé por qué tengo más hambre. Pueden tener vómitos, dolor abdominal, disfagia. Y en pacientes ancianos puede presentarse de manera apática, no como un paciente con hipertensión normal, puede presentarse con anorexia, ¿no? Al contrario que los adultos, y puede presentarse con constipación. A nivel neuromuscular, los pacientes refieren debilidad, fatiga, hay temblor. Ustedes les dicen, levante las manos y están temblando los deditos. Hiperreflexia, hay debilidad de los músculos proximales y empiezan a perder masa muscular, porque al perder peso no solo pierden grasita, pierden masa muscular. Puede haber atrofia. A nivel del sistema nervioso central, muchos de estos pacientes pasan por psiquiatría, ¿no? A veces no llegan a un diagnóstico y dicen, no, este paciente es psiquiátrico. ¿Por qué? Porque están con mucha excitación, irritabilidad, insomnio, todo el tiempo lloran, ansiosos, y en casos severos igual pueden tener una psicosis. Como les digo, pues se puede presentar muy diferente con apatía y depresión. Entonces, dentro de los síntomas, ya hemos visto por órganos, y dentro de los signos vamos a ver el paciente con orbitopatía, con acropaquia. Esos pacientes tienen generalmente la piel caliente, húmeda, debilidad muscular. Entonces, ¿cómo nos describen las oftalmopatías? Son cuando hay exoftalmos, ¿no? Sienten una sensación de cuerpo extraño que produce una protrusión severa y esto puede producir incluso lagoftalmos, úlceras de córnea por falta del cierre del ojo, que esto nos da un factor protector. Tienen la mirada fija y retracción palpebral. Y estos pacientes generalmente a veces no lo presentan bilateral, lamentablemente, a veces solo lo presentan en un ojo.
puede haber tosis palpebral por parálisis comprensiva del tercer pal. Esos pacientes también por esta sequedad, como están el ojo con exoftalmos, pueden presentar queratitis y úlcera de córnea, que esto se da por la proptosis y la retracción palpebral. Entonces es importante, cualquier paciente que ya tengamos con diagnóstico o sospecha de hipertiroidismo, debemos hacer la anamnesis dirigida y preguntas dirigidas. Si presenta dolor o prurito, lagrimeo, si tiene enrojecimiento en los ojitos, ha disminuido la agudeza visual. Y tenemos que ver signos y síntomas relacionados con dermopatía también. Si las extremidades hay edema, enrojecimiento. Y es importante, con diferentes escalas podemos valorar la escala de gravedad. Esa es la escala de gravedad de CAS. Nosotros hacemos ciertas preguntas como ¿tiene dolor espontáneo retrovulvar? Si hay eritema palpebral, edema palpebral. Si a través de estas preguntas el paciente me dice que sí, pues es una orbitopatía tiroidea activa. Y si es una orbitopatía tiroidea activa, ya a este paciente tengo que darle tratamiento con corticoides. La dermopatía tiroidea es menos frecuente, pero sí se lo ve. Se tiene que ver el área pretibial. Generalmente hay hiperpigmentación como lesiones maculares, maculopapulares, son hiperpigmentadas, hiperkeratosis. Generalmente estos pacientes no tienen dolor. Bueno, hay algunos que sí tienen prurito generalizado, pero no. Y hay generalmente atrofia muscular. Los factores agravantes pueden ser la obesidad y el tabaquismo. O sea, todo paciente con hipertiroidismo desde un inicio hay que decir que deje de fumar, porque esto puede agravar. La acropagia tiroidea no se ve en todos los pacientes con hipertiroidismo, pero se refiere a un agrandamiento de la falange terminal de los dedos, hay edema de tejido blando, eso es más frecuente en mujeres, generalmente lo presentan los pacientes que ya tienen orbitopatía y bocio difuso, y hay dolor y hay pérdida de función, o sea, sienten que no tienen mucha sensibilidad a nivel del extremo distal. No hay un tratamiento específico, pero sí cuando tratamos la enfermedad, ahí presenta mejoría clínica. Hay otras escalas para ver si hay datos de orbitopatía tiroidea activa y para ver qué tratamiento le voy a hacer a mi paciente, si va a ser tratamiento con corticoides, inmunomoduladores o cirugía. Entonces nosotros hay diferentes escalas, como les he mostrado la de CAS, esta es la de Ugogo, igual si tiene más de 3 puntos, es una orbitopatía tiroidea activa. Si es menos de 3, una orbitopatía tiroidea inactiva. Y acá que hemos visto para hipo, pero ahora de hipertiroidismo. Si la TSH está baja y la T4 libre está alta, ya es una tirotoxicosis primaria. Entonces, tenemos que ver si el paciente tiene características de enfermedad de Graves. Si tiene, pues confirmamos. Si no tiene, tengo que ver si es un bocio multinodular o un adenoma tóxico. Aquí, en este paciente, le voy a pedir centellografía tiroidea. Si tiene un bocio nodular, es un hipertiroidismo. Y si no tiene, pues vamos a ver la captación de yodo. Si la TSH está baja, pero la T4 libre normal, ¿qué sería este diagnóstico? A ver en el chat. ¿Qué sería si la TSH está baja, pero la T4 libre está normal? Está en el cuadrito la respuesta. Un Hipotiroidismo hipertiroidismo central. subclínico, ¿no? Hiper, Hipotiroidismo. exacto, exacto. No hipo, no se confundan, doctores, por favor. No hipo, hipertiroidismo. Bueno, ¿por qué hiper? Porque como en la glándula una tiroidea, entonces le está enviando una señal a la hipófisis para que baje la TSH, ¿ya? Y como ha bajado la TSH, lo ha logrado normalizar, entonces es un hipersubclínico, ¿no? Eso se debe hacer vigilancia a las 6 o 12 semanas y hay que tener especial cuidado en adultos mayores con insuficiencia cardíaca. Si la TSH está normal o elevada y la T4 libre alta, pues ahí podemos pensar en un hipercentral, eso ya es muy bajo, o sea, más frecuente que incluso es el hipocentral que el hipercentral. Ya tenemos que buscar un adenoma secretor de TSH. Ahí tendríamos que pedir una resonancia magnética de hipófisis. Si están normales, pues no pido ningún estudio adicional. Entonces, vamos a entrar luego a la evaluación del nódulo tiroideo. Cuando yo tengo un nódulo tiroideo, debo medir TSH. Siempre como tamiz, siempre la TSH nomás. Si la TSH está normal o alta, debo evaluar categorías de acuerdo al riesgo de ecografía tiroidea. Y si esta TSH está bajita, como les decía, en todo paciente que tiene datos de hipertiroidismo y tiene un nódulo, siempre es centellografía tiroidea. Ahí sí se pide a los pacientes, no se pide a los pacientes con hipotiroidismo. ¿Para qué? Para ver si hay un nódulo tiroideo hiperfuncionante o autónomo. Bueno, es muy bajita que este nódulo autónomo sea causa de cáncer de tiroides, pero si yo veo en ecografía características malignas, sí le voy a hacer una punción. Entonces,
Se presenta de manera diferente en el paciente joven y en el adulto mayor. En el paciente joven, pérdida de peso, mucho apetito, taquicardia, sudoración, intolerancia al calor. Estos pacientes prefieren el frío, nerviosismo, irritabilidad e insomnio. En los pacientes adultos mayores, pues como les digo, puede presentarse de manera apática. Sí pierden peso, pero generalmente no me dicen hiperfagia, ¿no? No me refieren a estos en aumento de apetito, más bien baja el apetito. Sí puede haber taquicardia, astenia, debilidad, y estos pacientes pueden presentarse, aquí pueden presentarse con deposiciones líquidas y en los adultos puede presentarse incluso con constipación. Están apáticos, depresión, y esto nos lleva a más riesgo de complicaciones cardíacas en los adultos mayores. Entre el tratamiento, ¿cuáles? Ya hemos visto en dónde actúa, las tionamidas, el propiltiuracilo o el metimazol. El tratamiento se va a dar en base a T4 libre. Por ejemplo, la T4 libre, el límite superior debía ser 1,69. Si mi paciente está dos veces, si está una vez el valor normal, pues me iré con, por ejemplo, en Bolivia solo hay el anantisol, es el único que tenemos, miré con 10. Si es que está dos veces el valor normal, miré con 20. Si está más de tres veces, con 30. Y es de acuerdo a cómo está la T4 libre. Cuando hagan seguimiento a sus pacientes, no vean para el tratamiento la TSH, vean la T4 libre, porque la TSH por mucho tiempo va a estar suprimida. Entonces, si ustedes tienen un paciente con hipertiroidismo y va mejorando la T4 libre, vayan bajando la dosis de danantisol. Pero que su objetivo no sea TSH. A largo plazo, sí. Los antitiroideos, hay que explicar al paciente que puede provocar urticaria, exantema, fiebre, artralgias, falla hepática, es baja la probabilidad, pero uno de los efectos adversos más temidos en pacientes con antitiroideos es la granulocitosis. Siempre antes de iniciar, debido a estos datos adversos, siempre antes de iniciar tratamiento, le voy a pedir un hemograma completo para ver cómo están sus neutrófilos. Siempre voy a pedir pruebas de función hepática y un examen general. Bueno, porque si yo le inicio al paciente el medicamento y luego le pido laboratorio, no voy a saber si el medicamento le está causando eso o es que el paciente ya tenía una falla hepática. Y siempre tengo que ver cómo están los neutrófilos. Bueno, lo ideal es hacer un recuento, no por porcentaje, es un recuento absoluto. Muy baja la posibilidad, un 3% de los pacientes pueden llegar a tener esta complicación que se llama granulocitosis por tionamidas. Entonces al paciente le voy a explicar que en caso de que cómo se presenta esta granulocitosis, como bajan mucho los neutrófilos, que es el sistema de defensa de nuestro cuerpo, por lo general debutan con una infección en amígdalas, pero no una infección de un resfrío común, sino como con puntos pultáceos en amígdalas, con fiebre. Entonces yo le digo al paciente, si usted presenta síntomas gripales, las amígdalas con mucho dolor, pero que no son síntomas de un resfrío común, pues suspende el medicamento y acuda a consulta. Bueno, es muy baja la probabilidad. Generalmente esto se da con dosis más de 30 miligramos. Entonces, siempre el paciente la dosis. No podemos mantener una dosis, aunque su T4 libre a un inicio esté muy alta y me toque darle 30 miligramos, esos 30 miligramos voy a ir bajando de acuerdo a cómo baje la T4 libre. No voy a continuar con esas dosis altas. Hay que tener en cuenta que lo ideal es usar propiltiuracilo en embarazo, cuando el paciente está con tormenta tiroidea o cuando hay intolerancia al metimazol. Y se debe revalorar en 6 a 8 semanas. En algunos pacientes que están con riesgo de tormenta tiroidea, que es una exacerbación del hipertiroidismo, pues no vamos a irnos en 6 semanas. Si el paciente está con muchos síntomas, pues le voy a pedir el control a las 2 semanas. Bueno, debemos tener, eh, de acuerdo a cada caso en particular, vamos a ver en qué tiempo le hacemos el control. El yodo radioactivo, antes sí se usaba mucho el yodo para pacientes con hipertiroidismo y ya cada vez salen más artículos en los cuales la mayoría responden bien al tratamiento médico y nos da seguridad en dosis bajas a largo plazo, pero en pacientes de que, por ejemplo, no responden al danantisol o es que tienen riesgo de dosis o presentan alguna reacción adversa al medicamento o falla hepática, sí podemos irnos en tratamiento con yodo radioactivo. La dosis generalmente oscila entre 10 a 15 milicuris. Bueno, no se debe dar en pacientes embarazadas, bien importante, y en pacientes que están en edad fértil, siempre prueba de embarazo. Este tratamiento que hace, o sea, como es yodo, va directo a la glándula y bloquea, o sea, bloquea la glándula y al bloquearlo la glándula hace que ya no haya producción de hormonas tiroideas. Generalmente los pacientes con una dosis van excelentes. Es muy poco la frecuencia de que un paciente segunda dosis o tercera dosis de yodo, pero puede existir y está descrito en la literatura. Contraindicaciones absolutas. Si el paciente tiene en la escala de CAS de oritopatía tiroidea, tiene un puntaje de 3 puntos, no le voy a dar. Bueno, porque puede exacerbar la oritopatía tiroidea. No realizar en embarazo, en lactancia, en infancia.
Efectos adversos a corto plazo, una tiroiditis por radiación, puede producir cialodinitis, más frecuente que gastritis. La oftalmopatía puede darse si en caso le damos con datos de orbitopatía tiroidea activa. Y a largo plazo, como estamos bloqueando la glándula y esta glándula producía mucha hormona tiroidea, si ya estamos bloqueando la glándula, el paciente va a tener hipotiroidismo después del tratamiento con yodo radioactivo. Entonces, cuando ven a un paciente con hipotiroidismo, no todas las causas son hipotiroidismo primario, entonces pregúntenle. Puede ser el hipotiroidismo porque le han quitado la glándula tiroides, puede ser el hipotiroidismo porque le han dado tratamiento con yodo, o puede ser la tiroiditis de Hashimoto. Entonces siempre hay que indagar cuál es la causa del hipotiroidismo, porque la mayoría ya nos vienen a consulta con el diagnóstico de hipotiroidismo, pero ¿qué es? ¿Es un hipotiroidismo subclínico? ¿Es una tiroiditis de Hashimoto? ¿Es un hipotiroidismo post-yodo? ¿Es un hipotiroidismo post-cirugía? Bueno, entonces la cirugía, la tiroidectomía subtotal o casi total, es el tratamiento de elección para pacientes que quieren un control rápido de hipertiroidismo. O sea, por ejemplo, un paciente que quiere estar en edad fértil y quiere tener un hijo, pues si le doy medicamento con tabletas, voy a tardar 1 o 2 años en controlarle. Y yodo no le puedo dar porque una vez que le doy yodo, tengo que esperar un año para el embarazo. Entonces, pues en algunos pacientes que están con oligopatía tiroidea activa y, digamos, reacción adversa a medicamentos, entonces ahí no le puedo dar yodo por la oligopatía tiroidea activa, entonces ya podría irme a cirugía. Generalmente es embosios de gran tamaño, con sintomatología comprensiva, o cuando hay un nódulo sospechoso de malignidad, o cuando intolerancia a fármacos, o como les dije, contraindicación para el tratamiento con yodo. Existe una enfermedad que es el adenoma tóxico o enfermedad de Plummer, que estos pacientes consultan por la presencia de un nódulo con síntomas comprensivos de aparición gradual. En esos pacientes van a predominar las manifestaciones cardiovasculares como taquiarritmias, insuficiencia cardíaca, pero en estos pacientes tienen ausencia de enfermedades autoinmunes. Cuando se les pide los anticuerpos, están negativos. Bueno, y aquí un resumen de lo que es, para que puedan entender un poquito la fisiopatología y los anticuerpos que debemos pedir, tanto en la enfermedad de Graves como Hashimoto. En Graves, aparte de pedir TSH, T4 libre T3, voy a pedir anticuerpo antirreceptor de TSH. Bueno, porque este está muy estimulado y es por eso que produce mucha hormona tiroidea. Esto es lo que produce la hipotiroidismo. Vamos a ver, bocio difuso, exoftalmos, tirotoxicosis. En laboratorio, la TSH baja, T4 y T3 altas y los anticuerpos antirreceptor de TSH positivos. Y en la ecografía, que voy a ver una tiroides difusa, hipervascular, este es el patrón de infierno tiroidea. En una Hashimoto, cuando estoy sospechando Hashimoto, cuando la TSH está alta, voy a pedir anticuerpos anti-TPO y también puedo pedir anticuerpos antitiroglobulina. Esos pacientes son los que tienen hipotiroidismo. Aquí generalmente tienen bocio firme, o sea, un bocio difuso. Y como les dije, en etapas avanzadas va a haber atrofia de la glándula tiroides. Y síntomas de hipotiroidismo, la TSH va a estar alta, aquí va a estar baja y los anticuerpos anti-TPO pueden estar positivos, pero cuando es Hashimoto siempre va a ser positivo. Bueno, y la tiroides hipoecoica, heterogénea, pseudonodular. Bueno, hablemos de tiroiditis. Las causas de tiroiditis pueden ser agudas, pueden ser subagudas o crónicas. Dentro de las agudas están las infecciones bacterianas, especialmente por estafilococos, streptococos, enterobacter. Infecciones micóticas poco frecuentes, pero sí se los puede ver por radiación. Desarrolla tiroiditis después de tratamiento con yodo y también puede haber tiroiditis por amiodorona. La subaguda es la tiroiditis viral o granulomatosa. Puede haber una tiroiditis puerperal después del parto, micobacteriana o inducido por fármacos, que también puede haber tanto aguda como subaguda cuando puede ser por la amiodorona. Y crónica, generalmente es una tiroiditis focal, aquí ya entre la tiroiditis de Hashimoto, que es crónica, ya que se diagnóstico diferencia con una tiroiditis de Riedel, una tiroiditis parasitaria. También puede ser por palpación, pero es muy raro. Hay pacientes que todo, digamos, se palpan la glándula tiroides grande y todo el tiempo se están tocando. Bueno, pero tendría que ser, pues, tocarme 4 horas al día para que realmente me dé una tiroiditis por palpación. Pasa, o sea, hemos visto en consulta. La subaguda es la tiroiditis no supurativa. También se llama tiroiditis de Kerbein o tiroiditis granulomatosa subaguda. Esa es la causa más frecuente de dolor tiroideo. O sea, si un paciente viene a consulta y les dice, doctor, tengo dolor en el cuello, lo siento caliente, pues sospechen tiroiditis subaguda. Y pregúntenle al paciente, ¿usted ha tenido alguna infección respiratoria reciente? Entonces, sí, hace 3 días estaba resfriada, entonces ya, mayor mi sospecha. Generalmente esto se da por adenovirus, coxsackie-virus, mononucleosis, virus de la gripe, entonces, pues, generalmente es por un resfrío. Los síntomas del hipotiroidismo se van a presentar en el 50% de los pacientes. Si es una tiroiditis subaguda, no le voy a dar a mi paciente tratamiento con donantisol, solo le voy a dar beta-bloqueantes, o sea, solo le voy a dar propanolol. Bueno, ojo, hay que diferenciar si es una enfermedad de Graves o una tiroiditis subaguda. Puedo dar corticosteroides, los tionamidas como ser la donantisol no son de ayuda y puede haber luego hipotiroidismo transitorio.
Entonces hay que hacer seguimiento a este paciente porque puede tener una fase de hiper y una fase de hipotiroidismo. Y aquí es donde vemos las fases, ¿no? El paciente a veces presenta una fase tirotóxica, ¿no? Con síntomas de hipertiroidismo. Luego puede venir una fase de hipotiroidismo, donde la TSH empieza a aumentar. Y luego viene la recuperación de la enfermedad, pero no todos los pacientes pasan por estas tres patologías, ¿no? A veces pasan directamente por hipotiroidismo y a veces quiero iniciar tratamiento, pero hay que hacer seguimiento porque puede ser que este paciente luego recupere y no requiere tratamiento. Otros tiroiditis puerperal, generalmente estas se presentan en los 3 a 6 meses después del embarazo. Fármacos, factor de necrosis fármacos amiodarona, interleucina 2, pacientes con hepatitis, que es muy rara que haya esta tiroiditis por hepatitis, y la enfermedad crónica de Rieder. Existe un término que se llama síndrome de tiroideo enfermo. Generalmente estos pacientes se presentan cuando están con una infección aguda, cuando están en terapia intensiva, que ahí generalmente un paciente que está en terapia intensiva, a no ser que estemos con mucha sospecha de hormona de desorden tiroideo, ya sea de hipo, de hiper, como un coma mixedematoso, una tormenta tiroidea, pues no pedir perfil tiroideo porque nos puede confundir. Bueno, generalmente estos pacientes tienen una T3 total y libre bajas y la TSH y T4 normales. O sea, es como que bien discordante el laboratorio, pero son eutiroideos enfermos. Entonces, estos pacientes no requieren tratamiento, se debe ser vigilante. Entonces, ya hemos hablado de las alteraciones en la función, ahora hablemos alteración de los palpables o la presencia de bocio. Si el bocio puede tener un nódulo único o puede tener bocio muchos nódulos, ahí se llama bocio multinodular. Generalmente el bocio difuso no tóxico se debe a una deficiencia de yodo. Bueno, no sé si han visto pacientes muy ancianas de 80, 90 años con bocio porque ahí consumían bloques de sal, ¿no? También puede ser juvenil. El bocio multinodular generalmente se presenta en ancianos y siempre debemos descartar que no sea un cáncer. Es una entidad muy común. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, me pongo a hacer ecografía a todos los pacientes, voy a encontrar esos nódulos en 4 a 7 pacientes. Bueno, se ha dicho que ha incrementado la detección por el uso indiscriminado de ecografía, entonces por eso que no debo hacer a todos los pacientes ecografía. Generalmente se lo encuentra en mujeres y ancianos. Es importante, pero ver las características de este nódulo, ver los antecedentes familiares y el sexo. Si yo encuentro un nódulo en un varón, es más frecuente que sea cáncer en relación a una mujer. Bueno, ¿por qué los nódulos son más frecuentes en mujeres? De cada 3 mujeres que tienen nódulo, un varón tiene, pero en este hay que pensar en cáncer siempre. Pero no todos son cáncer. Generalmente es un autodescubrimiento, se están palpando el cuellito, hay que hacer un examen clínico sistemático, a veces es un hallazgo ecográfico, a veces el paciente le han hecho una ecografía porque tenía dolor en la amígdalas o tenía un ganglio, entonces incidentalmente se ha encontrado un nódulo, ahí se llama incidentaloma tiroideo. Y a veces ha habido muchos pacientes en COVID, que les han hecho tomografías, resonancias de pulmones y también se ha visto parte del cuello y ahí se ha hallado como un incidentaloma tiroideo, ¿no? Hay que tener en cuenta que los pacientes con nódulos no siempre tienen síntomas, generalmente son oligo o asintomáticos y no hay relación clara entre los síntomas y las características histológicas. Acá podemos ver que la prevalencia puede variar desde 1,3% hasta 4,5%, de acuerdo a la literatura, pero es muy frecuente estos nódulos. Al examen físico se debe inspeccionar la región cervical anterior de ambos lados. Como les he dicho, se debe paciente, el cuello tiene que estar relajado, hay que ver si hay cicatriz quirúrgica. Si el paciente tiene una cicatriz a nivel de la horquilla externa un poquito arriba, puede ser que haya sido operado de una tiroidectomía. Hay que ver si el paciente presenta ingurgitación venosa y si tiene síntomas, por ejemplo, al tragar sólidos, líquidos, tos, porque ya puede estar obstruyendo este bocio a nivel de vía respiratoria y digestiva. Acá podemos ver en imagen diferentes tipos de bocio. Mira aquí con cambio de coloración. La palpación tiroidea tiene una gran sensibilidad. Miren, 91% de sensibilidad y 63% de especificidad. Si lo encontramos aumentada, ya vamos a diagnosticar el bocio. Pero hay que ver la consistencia, ¿no? Si este bocio es todo es regular o tiene múltiples nódulos. Muchas veces sobreestima el tamaño de los bocios pequeños y se subestima de los grandes, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que si yo palpo algo, sí o sí ecografía, ¿no? No basta que ya la haya palpado, sí o sí tiene que ir acompañado de ecografía. Se debe realizar auscultación del cuello. A veces pasa un soplo sistólico, que suele pasar en los, ¿no?
Entonces, para ver si es uno transmitido por las arterias o venas, se le dice al paciente que deje de respirar y ahí se siente el soplo, que es muy raro, pero sí se lo ve en consulta. Bueno, entonces, aparte de la palpación tiroidea, esta detección de nódulos va a depender de la experiencia del médico que tenga para palpar. Mientras más cuellos palpe, más experiencia. Bueno, también de la anatomía del cuello del paciente, de la localización. Hay pacientes que tienen bocio intratorácico, entonces no se palpa casi nada arriba, pero abajo está creciendo, ¿no? Y el tamaño, generalmente cuando son menos de 1 centímetro, es bien difícil palpar. Bueno, a no ser que tengas muy experticia en la mano, pero cuando son más de 1 centímetro sí se lo puede palpar. Hay que ver si estos nódulos son suaves, tienen consistencia firme, si es móvil o fijo, si tiene dolor a la palpación y también si hay ganglios cervicales. La técnica de Kervine es la cuando nos ubicamos detrás del paciente y colocamos los pulgares sobre la nuca a nivel de la sexta vértebra cervical y abrazamos el cuello. Bueno, palpamos con los dedos índice, medio y anular, fundamentalmente todas las estructuras del dedo, y ahí vemos, identificamos un nodulito. En el bocio existen diferentes formas de presentación, puede ser asintomático por décadas. Esto yo veo muy frecuente en consulta, que pues lo tienen años, pero no se han dado cuenta hasta que se han resfriado, se han puesto una crema, o es que se han visto al espejo justo cuando estaban hablando, ¿no? Generalmente es diagnosticado por el médico durante un examen. Las manifestaciones clínicas se van a relacionar con el crecimiento. Si es muy grande, ya va a haber síntomas compresivos, pero si no es grande, pues puede ser que no tenga ningún síntoma. Y también hay que ver si este nódulo está produciendo mucha hormona tiroidea o poca hormona tiroidea o es eutiroidea. El bocio se lo clasifica en 0 cuando no hay bocio. 1 es cuando está la tiroides palpable. 1A es bocio palpable pero no visible. El 1B es bocio palpable y visible, o sea, lo puedo ver a la distancia, con el cuello en extensión, y ahí se incluyen los nódulos. Bueno, el grado 2 es cuando es un bocio palpable y visible, con el cuello en posición normal. O sea, ahí es cuando yo veo en la calle, ¿no? Está normal, pero yo veo la glándula de Troyes. Y el grado 3 es cuando es reconocible a larga distancia. Entonces es importante identificar qué grado de bocio tiene el paciente. Y acá podemos ver, ¿no? Y este es un bocio grado 3, ¿no? Se puede ver a distancia. Y existe también el bocio endotorácico. Lo malo es que es el bocio endotorácico que va creciendo hacia el tórax, ¿no? Eso es importante porque puede dar compresión a nivel de las venas, puede haber síndrome de vena cava superior. Al esófago, cuando comprime ya el esófago, el paciente va a tener disfagia progresiva, puede tener disfagia sólidos, líquidos. A nivel de la tráquea, cuando este bocio ya crece mucho, va a desplazar toda la tráquea, ya sea al lado derecho o al izquierdo. Entonces, en esos casos puede el paciente tener tos, estridor, ronquera. Y a los nervios, puede ser que el paciente venga con voz ronca porque ya está afectando, ya está comprimiendo el nervio laringio recurrente. Y hay una maniobra de Pemberton. Cuando estamos sospechando en un paciente con voz intratorácico, se le pide al paciente que levante las manos y si ya está comprimiendo estructuras vecinas a nivel de presentar una plétora, cianosis, podemos ver, va a presentar ingurgitación yugular, puede tener disnea, estridor, disfagia, ¿no? Esto nos ayuda para voces retroesternales, para voces intratorácicas. Y la ecografía es un método que nos ayuda mucho en diagnóstico. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para cáncer de tiroides? Siempre en consulta preguntar, dentro de los antecedentes, ¿qué preguntan ustedes? ¿Tiene algún antecedente familiar de alguna enfermedad crónica como diabetes, hipertensión, patología cardíaca? Y ahí que se sume a su pregunta tiroides. Bueno, antecedente de familiar de cáncer de tiroides. El sexo masculino es un factor les he dicho, o sea, hace que un varón tenga un nódulo, más riesgo de cáncer de tiroides. También los extremos de la vida, mientras más jóvenes, o sea, si un paciente de 18 años tiene un nódulo, pues puede ser que sea cáncer, y en los extremos de la vida, más de 65 años. Otro antecedente que sea sometido a radiación, bueno, que sea sometido a radiación y es un factor de riesgo. Y un tumor de crecimiento rápido, bueno, eso es importante porque hay pacientes que dicen, sí, tenía una bolita hace un año y los últimos 3 meses ha aumentado de alarma. Y que tenga disfonía, ¿no? Que esté afectando las cuerdas vocales por lesión del nervio laringio recurrente. Y nódulo fijo a estructuras adyacentes. Bueno, eso también es un dato de malignidad. Entonces, nosotros tenemos ciertas características en ecografía que nos van a dar de malignidad o de benignidad, que aquí vamos a ver más fácil en una imagen. Más adelante tengo, bueno, aquí lo vamos a ver. Nosotros vemos ciertas características en ecografía. Mientras más hipoecoico sea, que quiere decir más oscurito sea el nódulo, más características de malignidad. Microcalcificaciones, si este nodulito tiene márgenes irregulares, la consistencia es sólida, y si el eje es más alto que ancho, también
más posibilidad de que sea maligno. Entonces, ¿a quiénes vamos a pedir ecografía? A todo paciente que palpemos un bocio o un nódulo, pacientes detectados incidentalmente, o sea, si ya le han hecho una tomografía, pues la tomografía no es muy sensible para ver tiroides, tengo que pedir una ecografía. Poco- Si un paciente ha sido diagnosticado con un nódulo por cualquier estudio, entonces a este paciente le voy a pedir un estudio de ecografía. Y también, pero para pacientes con palpación normal, pero factor de riesgo de malignidad. Por ejemplo, historia personal de irradiación de cabeza y cuello, que tenga cáncer de tiroides o un MEN2, una neoplasia endocrina múltiple, porque estos pacientes pueden ir acompañados de cáncer de tiroides. O si el paciente tiene disfonía, dificultad para hablar, disnea, disfagia, entonces en estos pacientes puedo irme directamente con ecografía. Y en la glándula tiroides, miren, aquí vemos un lóbulo y aquí vemos un nodulito. Este nódulo es hipoecoico. Hipoecoico quiere decir que es más oscuro en relación al tejido circulante, ¿no? Vemos, siempre el nódulo vamos a ver si tiene bordes regulares. Este tiene bordes regulares, es un borde hipoecoico, es más ancho que alto, entonces nos da de características de malignidad. Es importante ver todas las características en ecografía para poder ver si este paciente va a ser candidato a biopsia. Entonces aquí vemos las ciertas características que nos da de malignidad. Esto me tiene que llamar la atención si es que yo veo una ecografía de tiroides. Si es más alto que ancho, o sea, como un huevito parado, 40% de sensibilidad y 91% de especificidad, que tengan bordes espiculados, o sea, bordes irregulares. Marcada hipocogenicidad, mientras más oscuro, más riesgo de malignidad y microcalcificaciones. Si nosotros encontramos uno de estos, pues el paciente tendría que ir a biopsia. Y acá vemos, miren. Acá vamos a ver los más benignos, son los nódulos coloides. ¿Qué es nódulo coloide? Pues el nódulo es quístico. Bueno, es líquido, esto es líquido, estos son los más benignos. Riesgo de malignidad, menos del 3%. De muy baja sospecha son los nódulos espongiformes. Ustedes ven aquí es como que hubiera agarrado una esponja y lo hubiera mojado acá, ¿no? Como contenido líquido y sólido, ¿no? O los que son con contenido mixto, sólido y líquido. Esos son los de muy baja sospecha, menos de 3% igual que el nódulo quístico. Los de baja sospecha ya son nódulos sólidos, como pueden ver aquí, no hay líquido, pero aquí es, por ejemplo, un hiperecogénico, aquí isoecogénico y aquí es un nódulo mixto, ¿no? Líquido, sólido y aquí también de líquido y sólido. Baja sospecha, 5 o 10% de malignidad. Ya va subiendo la sospecha intermedia cuando es sólido, completamente sólido, miren, y es hipoecoico. Aquí ven, es más oscuro que el tejido circundante, entonces esto llama cáncer. Y los de alta sospecha es lo que dijimos hace un momento, que tengan microcalcificaciones, bordes irregulares, miren, mira aquí este borde bien irregular, que tenga microcalcificaciones y aquí también que tenga ganglios sospechosos de malignidad. Si el paciente tiene alta sospecha, o sea, ya el hecho que tenga microcalcificaciones ya me da un 70 a 90% de sospecha que sea algo maligno. Ojo, las microcalcificaciones, las macrocalcificaciones me da dato característico de benignidad, pero micro, chiquititas, así como estos apuntillado, alta sospecha de malignidad. Entonces, nuevamente, para que no olviden, hipoecoico, que hay una vascularización intranodular también característica de malignidad, los márgenes, miren, irregulares, microcalcificaciones, que tenga, no tenga ausencia de halo. Miren, aquí no se identifica bien cómo es el nódulo, ¿no? No tiene el halo. Generalmente algunos nódulos tienen como un bordecito negrito, pero aquí no se lo ve. Y miren esto que es más alto que ancho y bien irregular el nódulo. Entonces nosotros tenemos una clasificación que la mayoría de los imaginólogos y endocrinólogos TIREX. Y en esto vemos cómo está la composición del nódulo. Si es quístico, hemos dicho que si es negrito, si es espongiforme, va dando puntaje. La ecogenicidad, si es hipoecoico, isecoico o hiperecoico. La forma, solo aquí dos, más ancho que alto o más alto que ancho. Los márgenes y los focos ecogénicos, como ser macrocalcificaciones o microcalcificaciones. Y de acuerdo al puntaje que yo tenga en cada uno de estos, voy a ver qué decisión tomo en el paciente. Por ejemplo, si tengo 3 puntos, es un TIRATS 3. Bueno, si tengo 4 o 6 puntos, TIRATS 4, más de 7 puntos, TIRATS 5. Entonces, de acuerdo a eso, voy a ver si yo le hago biopsia al paciente. A partir de TIRATS 3, yo le hago biopsia si el nódulo mide más de 2,5 centímetros. Si es un TIRATS 4, sí le hago biopsia si es más de 1,5. Y si es un TIRATS 5, aunque sea chiquitito el nódulo, le voy a hacer biopsia, aunque sea de 1 centímetro. Entonces, esto me guía para ver si el paciente requiere biopsia o seguimiento. En los TIRATS 1 y 2, debido a que son los más benignos, no requieren biopsia. Y una vez que biopsia, el reporte de patología me va a dar 6 diagnósticos en patología, que esta es la clasificación de Bethesda. Esta es la última del año 2023. Si me sale Bethesda 1 es que no es diagnóstico. Bueno, no he tenido una buena muestra.
El 2 que es benigno. El 3 y el 4 lo malo es que es de significado indeterminado, o sea, no me dice si es bueno o malo. En estos casos, puedo hacerle un test genético al paciente, que la verdad que cuesta muy caro, que no lo hacemos en Bolivia y mandamos a Chile, algunos pacientes. El 5 es sospecha de malignidad y el 6 es maligno. ¿Qué pacientes van a ir a cirugía? El 5 y el 6. En paciente que es 3 o 4, si el paciente está dispuesto a pagar el estudio genético, pues le haré el estudio genético. Y si no, me voy a basar en base a las características ecográficas. Si tengo características ecográficas que me indican pues 7 puntos de malignidad, pues va a ir a cirugía. Si el paciente tiene una sospecha intermedia, puedo hacer vigilancia, ¿no? Y puedo repetir la biopsia en un tiempo prudente. Aquí les presento a mi equipo de tiroides. Nosotros trabajamos con imagenología con la doctora, con el doctor Sandy de patología. En ocasiones hacemos la biopsia solo en consulta sin patólogo, pero en ocasiones que son nódulos muy pequeñitos y que nos requiere más precisión, ya vamos al patólogo y después de sacar la biopsia, ese momento nos dice si es una buena calidad de muestra y en eso no nos dice, pues está bien, ya no hagan otra biopsia, o en caso de que no sea una buena calidad, nueva biopsia. Generalmente eso hacemos en los nódulos muy pequeñitos, cuando son menos de 1 centímetro. Bueno, hablando de cáncer de tiroides, muy poquito. Esto ya es, para más avanzado. Los antecedentes ya hemos explicado que haya sido sometido a radiación, que tenga historia familiar, los varones con mayor riesgo. El examen físico, ¿qué podemos encontrar en esos pacientes? Que hay un rápido crecimiento, parálisis de la cuerda vocal, pero ojo, muchos pacientes no tienen ningún síntoma. Bueno, yo he visto mucho en consulta que uno no siempre es como el libro lo dice, o sea, hay pacientes que no tenían ningún síntoma, pero sí tenían cáncer de tiroides. Generalmente vemos esos síntomas cuando el paciente es avanzado, bueno, pero en etapas tempranas no vamos a ver a veces ninguno de estos síntomas. Pero en etapas avanzadas es muy frecuente que el paciente venga con síntomas comprensivos, ya incluso vienen pacientes con traqueostomía. Y clasificamos el cáncer papilar de tiroides en cuatro: cáncer papilar, folicular, medular y anaplásico. Difícil que les pregunten otras cosas. Lo más frecuente es esto. Cuando se originan las células C, que son productores de calcitonina, pues aquí es el cáncer medular, que puede ir asociado a la neoplasia endocrina múltiple. Es muy raro. El 95% de los pacientes es con cáncer papilar. Bueno, aquí dicen 80-85%, muy frecuente. Los cáncer foliculares, 2,57%, los mal diferenciados, 3,5%, y los productores de calcitonina, menos del 10%, muy bajita la posibilidad. Para llegar al diagnóstico debemos realizar la PAF, que es la punción por aspiración con aguja fina de tiroides. Siempre lo hacemos bajo guía ecográfica. Es importante, este es un método mínimamente invasivo, pues lo hacemos en la misma consulta y esto nos sirve para ver qué decisión voy a tomar en el paciente. Y estos los Bethesda que les decía, que está en español, que nos puede dar estos 6 resultados, y de acuerdo a esto voy a ver cuál sería mi conducta siguiente. Acá está la misma tabla que hacemos en un paciente con cáncer. Si hemos diagnosticado cáncer, va a ir a cirugía. Bueno, si mi biopsia es no diagnóstica, puedo repetir la biopsia. Si el paciente sospecha neoplasia folicular, que estaría en Bethesda 4, voy a considerar prueba molecular, lo que les decía, prueba genética. Y cirugía si está indicada. Si es un Bethesda 3, voy a repetir la biopsia y también de acuerdo a las pruebas moleculares puedo indicar al paciente a biopsia. Si es benigno, solo voy a hacer seguimiento. Bueno, eso es todo, doctores. Es muy amplio el tema de tiroides. Realmente es para explicar en más de un día, pero acá hemos puesto lo más importante y tienen que tener muy en cuenta para el examen las pruebas de función tiroidea, en lo que es TSH alta, T4 libre baja, tiroiditis, en datos de malignidad de nódulos tiroideos, las partes de la biosíntesis de hormonas tiroideas, que todo eso puede entrar. Ahora sí, vámonos con preguntas. Pueden escribir en el chat o pueden preguntar. ¿Hay preguntas, doctores? ¿Alguna duda? ¿Alguien que haya tenido algún paciente con patología de tiroides? Bueno, doctora, ¿está demostrado que la levotiroxina causa osteoporosis? Es buena pregunta.
Mire, todas realmente son buenas preguntas. La levotiroxina no causa osteoporosis. ¿Qué pasa? Si a un paciente tiene y yo le estoy dando tratamiento con levotiroxina, pero estoy dando dosis altas. ¿Qué pasa si yo doy dosis altas a un paciente con hipotiroidismo? Le voy a provocar hiper. ¿Por qué? Porque le estoy dando exageradamente hormona tiroidea. Si el paciente yo por sobresustitución, se llama esto, de hormona tiroidea, que es la levotiroxina, le causo hipertiroidismo y está con este hipertiroidismo mucho tiempo descontrolado, sí puede causar osteoporosis, pero no es en hecho la levotiroxina a dosis adecuada no causa eso. La levotiroxina, dosis en exceso, o sea, que esté un mal tratamiento, por decirlo, sí puede causar osteoporosis. ¿La tiroides de Hashimoto puede causar cáncer de tiroides? Es muy buena pregunta. Sí es un factor de riesgo. O sea, no todos los pacientes con tiroiditis de Hashimoto van a presentar cáncer de tiroides, pero es un factor de riesgo añadido. O sea, si yo tengo un paciente con tiroides de Hashimoto y tengo un nódulo sospechoso, sí puede ser cáncer, pero la mayoría no. O sea, no todos los pacientes con tiroides de Hashimoto tienen cáncer de tiroides, pero sí es un pequeño, pero sí lo es. A ver, otra pregunta. Podríamos revisar nuevamente los valores de hipertiroidismo. Claro, miren, vamos a hacerlo hablando, ¿ya? Para que recuerden. O sea, imagínense, porque en el examen no van a estar con la computadora. La glándula tiroides, quiero que ustedes me vayan respondiendo. En el hipertiroidismo, ¿qué es lo que pasa? En la glándula se está produciendo mucha hormona tiroidea. Entonces, la glándula tiroides, ¿qué produce? A ver, respóndame en el examen. Vamos a ir respondiendo todos juntos. En la glándula tiroides, ¿qué se produce? TSH, T3, T4, T3, T4. Muy bien. Las dos, ¿no? La T4 y la T3. Entonces, en el hipertiroidismo, primero hablemos de la T3 y la T4. ¿Cómo van a estar? Hipertiroidismo quiere decir alto, ¿no? O sea, mucha hormona tiroidea en la glándula tiroides. Estamos hablando de un hipertiroidismo primario. Entonces, en un hipertiroidismo primario, ¿cómo va a estar la T3 y la T4? ¿Elevadas o bajas? Aumento, ¿no? O sea, un hipertiroidismo, mucha hormona tiroidea van a estar elevadas. Esto va a ir a decirle, va a mandar un feedback y le va a decir a la hipófisis, estoy produciendo mucho. Entonces, ¿qué va a hacer la hipófisis? Muy bien, la TSH va a bajar. Bueno, TSH bajo. Hagan ese ejercicio mental ustedes. O sea, si saben la fisiopatología, en el examen no van a estar con una imagen. Entonces, si saben la fisiopatología, van a responder bien, ¿no? Hipertiroidismo, muchos se confunden hiper y piensan que la TSH alta. No. Hiperprimario es en la glándula tiroides. La T3 y T4 se producen en la glándula tiroides. La TSH se produce en la hipófisis. Y acuérdense la de la retroalimentación. Bueno, les voy a pasar las diapositivas. ¿Hay otra pregunta? Un paciente joven está con tratamiento de Eutirox de 75. Sus laboratorios salió TSH total de 0,51 y T4 libre de 1,4. Y su anticuerpo TPO, este. Mire, si el paciente está, ojo, miren, eso también es importante, es una muy buena pregunta. Si yo voy a ver a pacientes que ya están con tratamiento, es difícil que yo lo diagnostique, pero sí llegan pacientes que yo les doy el diagnóstico. Pero la mayoría nos llegan como como doctor que ha preguntado, o esta doctora, me llegan así. Paciente joven en tratamiento con neutros de 75, laboratorios, TSH, el valor normal, para que todos los que están leyendo el mensaje, normal es entre 0,4 a 4,5. Entonces, ¿cómo está la TSH? Normal, ¿no? Está en rangos. La T4 libre está en 1,4, su valor es hasta 1,90, 1,76 normal. Los anticuerpos están 750. Está tomando 75. Bueno, está bien su laboratorio porque está con una buena dosis. Y ahí le digo al paciente, tiene una tiroides de Hashimoto, ya estos anticuerpos ya me dan para dar el diagnóstico. Entonces, en este caso, ¿cuál es mi respuesta? El paciente tiene una tiroides de Hashimoto y está adecuadamente sustituido, o sea, está con dosis adecuada de levotiroxina. Le voy a dar levotirox de 75, le voy a decir que siempre tomen ayuno, con agua, le voy a recomendar de que su próximo control será en unos 3 meses. En cuanto a la densidad ósea, hay leve disminución ósea. Si el paciente tiene, digamos, osteopenia, me imagino que es una osteopenia, pues nada, no le voy a iniciar tratamiento y le haré el control al año, a los 2 años, y ya este paciente, si hay una baja densidad ósea, ya veré cómo está el calcio, fósforo, magnesio, vitamina D y masa muscular.
Doctora, la tiroglobulina es el mejor marcador de seguimiento para cáncer diferenciado. Muy, muy buena pregunta, doctora. Sí, o sea, en un paciente con cáncer de tiroides diferenciado, entonces voy a pedir control con tiroglobulina y anticuerpos antitiroglobulina. Nunca se olviden eso, doctores. ¿Por qué? Porque si yo no pido la par, o sea, tiroglobulina y anticuerpos antitiroglobulina, y digamos, solo le pido tiroglobulina, puede ser que esté negativa la tiroglobulina, pero mis anticuerpos están elevados. Si hay presencia de anticuerpos positivos, el seguimiento ya no va a ser con tiroglobulina porque siempre va a estar negativa. Entonces, mi seguimiento ya será con y si solo le pido tiroglobulina y estar baja, pues puedo decir excelente respuesta, pero no, no, siempre acompañado de anticuerpos antitiroglobulina. Doctora, ¿qué efectos tendría la sobredosificación con levotiroxina en un paciente más de 65 años? Pues en un paciente más de 65 años, si yo le sobredosifico, más riesgo de osteoporosis, más riesgo de insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, taquicardia. Entonces hay que tener mucho cuidado en los adultos mayores. Doctor, el bocio tiene un componente genético. Sí, sí, mira, pues en todo está incluida la genética, pero en el bocio más frecuente es, aparte de genética que influye un poco, más frecuente es el déficit de yodo en el bocio, lo más frecuente. Doctora, ¿qué significa que en un perfil tiroideo solo haya T3 elevada? Puede ser un síndrome de tiroideo enfermo, pero por eso, miren, yo les digo, no pidan todo el perfil en un paciente, o sea, por ejemplo, no valdría la pena en un paciente así mucho frío, ya he visto un TikTok de hipotiroidismo, pedirle todo, porque le voy a confundir al paciente. Bueno, entonces, si solo hay la T3 elevada, nada, no puede ser un eutiroideo enfermo, estrés, pero no significa una enfermedad en sí. Sí puede haber hay enfermedades que puede estar la T3 elevada, pero es muy raro, o sea, habría que ver todo el contexto del paciente también, qué medicamentos está tomando. En una tiroidectomía parcial o total, se realiza reposición de yodo bioral. Miren, esta es buena pregunta. Bueno, todas son buenas preguntas. La tiroidectomía total o parcial, bueno, ¿en qué caso lo estamos haciendo? Se puede hacer una tiroidectomía, o sea, sacar la glándula tiroides por hipertiroidismo o por cáncer de tiroides. ¿Verdad? Si es que yo le voy a hacer la tiroidectomía por hipertiroidismo, reposición de yodo oral, no, ni en cáncer. Bueno. O sea, no, no hay que hacer reposición de yodo oral, no. O sea, sí ver que esté consumiendo sal yodada, eso sí, verificar al paciente. Pero no, no le reposición de yodo oral. Esta paciente con hipotiroidismo, ¿qué suplementos puede tomar? Si un paciente tiene hipotiroidismo, se recomienda, bueno, hay varias evidencias que, por ejemplo, ustedes han visto que el hierro, el selenio y el yodo funcionan para que funcione bien la glándula tiroides. El hierro hay que verificar siempre que el paciente no tenga una anemia, ¿no? Porque si tiene anemia, pues lo más probable es que sea ferropénica y por eso también haga que no funcione bien la glándula tiroides. El yodo, darle el yodo, la sal yodada. El selenio, se ha visto que en países que no sabemos si el suelo de nuestro, o sea, de Bolivia, por ejemplo, tiene suficiente cantidad de selenio o baja cantidad de selenio, no es recomendable. Sí está recomendable en pacientes con hipertiroidismo. Entonces, si este paciente lleva una buena dieta, pues se aconseja el ejercicio, una buena alimentación, pero suplementos extra, si es que él lleva una buena alimentación, no. ¿Puede un paciente que siempre fue delgado tener hipotiroidismo? Sí, o sea, no lo relacionan el hipotiroidismo con obesidad. Como les digo, si bien el hipotiroidismo descontrola eso 2 o 3 kilos, pero hay pacientes delgados que tienen hipotiroidismo. Sí, es muy frecuente, porque es un proceso autoinmune. La cantidad normal de yodo para nosotros, todos nosotros, 150 gramos, 150 microgramos. Para pacientes embarazadas, 250. Para el diagnóstico solo pido T4 y TSH. Primero TSH nada más. Si nosotros queremos ya ser más minuciosos, TSH y T4 libre, no total. Bueno, TSH y T4 libre. Como pesquisas podemos pedir solo TSH, pero si ya queremos pedir TSH y T4 libre, ya si está alterado, pues ya voy a repetir el laboratorio completo y si mi TSH está elevada, pues ya pediré anticuerpos anti-TPO. Bueno, qué bueno que les haya gustado. En mi página yo comparto muchas cosas de tiroides porque es lo que más me encanta. Si alguien ha entrado a mi página, debido a ver que hay mucho, mucho de tiroides, es lo que más me gusta. Entonces, ahí pueden entrar algunas publicaciones donde también explica,
suplementos, lo que me estaba preguntando la doctora, artículos públicos acerca de tiroides, cáncer de tiroides, las nuevas técnicas que son ahora la ablación térmica por radiofrecuencia. Y ustedes buscan tengo dos páginas, en Facebook buscan doctora Sheila Saavedra y pues en las dos publico siempre. Bueno, solo ponen mi nombre nada más y siempre estoy publicando. Hacemos cursos con la sociedad de tiroides también y bueno, de todo, ¿no? Pero en realidad yo estoy muy metida a tiroides, es lo que me apasiona de endocrinología. Y tengo dos certificaciones en esto porque me ha gustado tanto o sea, realmente tiroides es un mundo. Parece algo bien poquito, pero es muy amplio lo que es tiroides. Y me encanta ver pacientes con cáncer de tiroides porque se puede hacer muchas cosas. Recién este año se han actualizado las guías de cáncer de tiroides que eran del 2015 y ahora este año ha salido una nueva publicación. Entonces hay mucho, o sea, cada patología es un mundo. Ya es la última clase. Los consejos que les quiero dar es estudien bastante porque es difícil entrar a la residencia a los que están trabajando, pues lo que les recomendaría es dejar de trabajar. Miren, los alumnos que estudian y trabajan, pues es difícil porque hay que dedicarle muchas horas al estudio y a veces el trabajar te quita 6 horas al día, 8 horas y a veces no puedes estudiar. Realmente si quieren entrar, sé que a veces pues es difícil dejar el trabajo, pero a veces hay que hacer un sacrificio y ver cuál es mi riesgo, ¿no? Y cuál es mi beneficio de entrar a la residencia. Entonces les aconsejo que se dediquen desde la mañana hasta la noche. O sea, yo he hecho eso para entrar a la residencia, estudio desde que me levantaba hasta que dormía. No he trabajado, muchos de mis amigos han trabajado y lamentablemente no han entrado, es por eso que les digo. Y sería lindo que todos entren, obviamente no hay tantas plazas para entrar, pero un consejo así personal que les doy, a los que no entren a la residencia, uno, practiquen inglés. Bueno, o sea, si se pueden meter a un curso de inglés, excelente. ¿Por qué? Porque una vez entrados a la residencia, todos los artículos son en inglés, ¿no? El hecho de saber inglés es un plus. Yo ya voy a poder revisar los artículos mucho más fácil. Dos, si pueden, entren a metodología de la investigación, un diplomado, y eso ayuda mucho porque lo que más nos estresa en las residencias es la investigación, porque siempre tienen que presentar un tema a fin de año y tienen que ir avanzando en su tema. Y los que hacen eso, ¿no? Entran a investigación y ya entran a la residencia con un plus, que es investigación, ya pueden hacer muchas cosas. Yo siempre les comparto el caso de mi amiga. Yo cuando estaba haciendo el ASO, lo hice en Achacachi y ahí conocí una internita que es mi re amiga ahora y esta doctora no entró a la residencia, pero se inscribió a inglés, y hizo metodología de investigación a nivel maestría. Ahora está en la residencia y estando en la residencia ya está publicando PubMed artículos, ¿no? Porque le ha servido mucho esto. Bueno, respondamos las últimas preguntas. Esos son mis consejos. Éxitos a todos. Y respondamos las últimas preguntas. Doctora, en el embarazo, en eteritis de Hashimoto, ¿se debe modificar la dosis de levotiroxina? Muy, muy buena pregunta, doctora, y esto no les he mencionado. En toda paciente embarazada que ya tenga hipotiroidismo, ya sea tiroides de Hashimoto o hipotiroidismo primario, sí se debe aumentar la dosis. Por lo general, llegamos a aumentar un 20 hasta un 50% la dosis. Entonces, en el primer contacto que yo tenga un paciente con hipotiroidismo y embarazo, antes de aumentar la dosis, le voy a pedir un perfil tiroideo. Si estoy en provincia y estoy lejos, pues me puedo aumentarle un 20%. Lo ideal es, antes de aumentar la dosis, pedir un laboratorio y aumentar un 20% de la dosis o un 50% de acuerdo a cómo está su TSH. En el embarazo, los objetivos van a ser TSH menos de 2,5 en el primer trimestre. En el segundo trimestre ya puede ser menos de 3. Entonces, hay mucho cuidado con las pacientes embarazadas y a estos pacientes hay que hacerles controles cada mes. La residencia de medicina interna en Cosmil, Hospital Militar Central, y luego de endocrinología hice en el Hospital General de México. Doctor, última pregunta, por favor. ¿Y en pacientes con hipotiroidismo y síndrome de ovario poliquístico, la dosis de la levotiroxina se modifica? No, no se modifica, no. Pero ojo que estas pacientes si tienen hipotiroidismo y tienen síndrome de ovario poliquístico, pues tienen dos patologías que me lleva a afectar su fertilidad, ¿no? Entonces, en este paciente siempre hay que controlarle muy bien y explicarle planificación familiar y que nos comunique si es que está con deseos de embarazo, porque en estos pacientes tienen que ser más estrictos sus controles. Bueno, doctores, muchos éxitos. Les voy a pasar esta clase también. Y las otras clases ya le he pasado al doctor. Espero que les haya pasado.
Muchos, muchos éxitos y que les vaya bien. Hasta luego, doctores. Buen sábado.